Chicos, buenas noches. Vamos a arrancar con la transmisión de enfermedad diverticular, módulo. ¿Qué son los divertículos? Primero definamos qué es un divertículo. Viene a ser una porción sacular o una herniación, mejor dicho, anormal a nivel del colon, ¿no? Formado por mucosa y submucosa, como lo vamos a poder observar en la imagen, ¿no? Hay presencia de mucosa, de submucosa, y también, como podemos observar aquí, hay formación de los famosos divertículos, ¿no? Divertículos, divertículos, divertículos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una diverticulosis y una diverticulitis? Que básicamente la diverticulitis viene a ser la inflamación del divertículo, en donde puede presentar el paciente dolor en fósila izquierda, fiebre, es conocido también como la apendicitis izquierda, ¿no? Y suele presentarse en pacientes mayores de 60 años, ¿no? O sea, en personas añosas, mejor dicho. Entonces, hay dos formas, congénita y adquirida, ¿no? Pero recordar, les pueden preguntar el concepto qué es un divertículo. Entonces ustedes tienen que responder, es la herniación sacular, formada básicamente por mucosa y submucosa, ¿no? Ya. Ahora, la epidemiología es igual de frecuente tanto en hombres como en mujeres, pero como podemos observarlo aquí, es mucho más frecuente en personas añosas, ¿no? Les había dicho a partir de los 65 años, pero como ustedes pueden observar, a partir de los 85 años, hasta un 80% de los pacientes lo pueden presentar. Entonces, ¿dónde es la localización más frecuente? Es una pregunta del MIR y también del examen de NAM. Es más frecuente, se localiza a nivel del sigmoides, ¿no? Después, aumenta con la edad la prevalencia, es verdad, pero sigue siendo igual para hombres como para mujeres. Recordar también que cuando aparece esta patología en personas más jóvenes, el pronóstico es peor, ¿no? Pero mínimo a nivel del colon izquierdo. Pero les pueden preguntar esta triada de Sain, ¿no? ¿Qué viene a ser la triada de Sain? Les he colocado una imagen. Básicamente vienen a ser un conjunto de divertículos, también una hernia a nivel del hiato, es decir, a nivel de la unión gastroesofágica, y también la presencia de colitiasis, ¿no? O sea, presencia de litiasis, de hernia y unos divertículos, falsos divertículos, una triada de Sain, que les podrían preguntar por ahí. Esos son los datos más importantes, sobre todo. Allá. También no se olviden de que la diverticulitis es la complicación más frecuente de los divertículos. Bueno, por otro lado, siguiendo la fisiopatología, ¿por qué se produce? Básicamente, se produce por aumento de productos de residuos a nivel de la flora colónica, es decir, aumenta la presión intraluminal debido a una baja ingesta de fibras, ¿no? Y un alto consumo de carbohidratos. Entonces, ¿qué genera esto? Una mayor distensión de la pared y también genera una especie de penetración, ¿no? A nivel de las arteriolas, a ese nivel. Vamos a retroceder la imagen. Una penetración, si ustedes pueden observar bien acá, una penetración a nivel de esta zona, de las arteriolas, ¿no? Y se puede producir la diverticulosis. Ya, entonces hay debilidad de la pared intestinal y es que genera esto una disminución de la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alteración de las fibras, tanto musculares como colágenas. Entonces, en resumen, una baja ingesta de fibra genera un aumento de la distensión interluminal y todo esto da una debilidad de la pared intestinal, ¿no? Y se producen los famosos divertículos, por así decirlo. Ya.
Entonces, tenemos un cuadro de diverticulitis no complicada y un cuadro de diverticulitis complicada. Como les había mencionado, la diverticulitis es conocida como la apendicitis del lado izquierdo. Es más frecuente a este nivel, sobre todo del sigmoides, y la clínica típica es dolor en fosa ilíaca izquierda, como mejor dicho, un McBurney, fiebre y escalofríos, ¿no? Entonces el paciente puede presentar tanto diarrea como estreñimiento, cambios en el patrón evacuatorio, signos de irritación peritoneal, así como habíamos visto en la apendicitis el Bloomberg, el rebote, o incluso el Robson, pero ahora del lado izquierdo, ¿no? El Robson, recordar que era del lado izquierdo que dolía en el lado derecho, a nivel de la fosa ilíaca. Y también como va a haber una infección, leucocitosis con desviación a la izquierda. No se olviden esta clínica porque les puede venir en un caso, y ustedes tienen que primero saber diagnosticar y después qué exámenes pedir, ¿no? Es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular y la diverticulitis, eso sí es más frecuente en varones, ¿no? Mientras que la enfermedad diverticular viene a ser de igual proporción tanto hombres como mujeres. Recordad que si existe pérdida sanguínea, puede ser microscópica, ¿no? Entonces, ya tenemos la clínica de un paciente con diverticulitis, entonces puede hacer complicaciones, puede formar abscesos, como vamos a poder ver acá, que es un absceso, es una colección de pus, ¿no? Porque acá hay un proceso inflamatorio, entonces se va a coleccionar a nivel periverticular, es la complicación más frecuente, y se va a poder palpar una masa dolorosa en fosa ilíaca izquierda, ¿no? No olvidar este dato. Les pueden preguntar también. Por otro lado, tenemos la fístula, ¿no? ¿Qué es la fístula? Es una comunicación anormal entre dos trayectos epiteliales. Entonces, ¿cuál es la pregunta de examen o que les pueden hacer a ustedes? Es, ¿cuál es la fístula más frecuente en la diverticulitis? Les pueden colocar colovesical, pueden colocar colo duodenal o le pueden colocar colovaginal. La fístula más frecuente es colovesical, ¿no? ¿Esto por qué? Porque de- ya habíamos dicho que un proceso infeccioso, inflamatorio, y al haber una distensión de la luz interluminal, comunicaba, ¿no? Por delante con la vejiga y por detrás por el recto. Porque también puede haber incluso físulas colorectal. Y el paciente va a presentar fecaluria, va a presentar heces, heces en, en las deposiciones. Ya por otro lado, la fístula colovesical es la más frecuente, pero también puede haber una enfermedad de Crohn y el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esta fístula colovesical? Que el paciente tenga ictus a repetición, ¿no? Más de 3 episodios en un año o más de 2 episodios en 6 meses, ¿no? Fecaluria también. Ya, por otro lado, teníamos la complicación del absceso peridiverticular, teníamos las fístulas, la tercera complicación es la obstrucción intestinal, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado, porque es un proceso inflamatorio peridiverticular que se puede distender y ocluir. Se puede observar también incluso presencia de niveles hidroaéreos. Y la última complicación, y no menos relevante, es la perforación, que básicamente es la salida de líquido o purulento a través de la cavidad, ¿no? Puede incluso dar una peritonitis fecaloidea, lo vamos a ver en la tomografía, en la clasificación de Hinchey, lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, estas complicaciones no deben olvidarse. La complicación más frecuente, en resumen, es un absceso, que básicamente todo absceso como concepto tenemos que se drena, se debe realizar un drenaje percutáneo y antibiótico terapia, ¿no? Sobre todo para gran negativos y anaerobios. Y el diagnóstico de un absceso sería por TAC, ¿no? Por tomografía, lo vamos a ver en un rato. Entonces, primero sería la causa más frecuente de fístula colovesical es la colitis ulcerosa, sí, pues te puede dar fístula, pero no necesariamente una fístula colovesical. Enfermedad de Crohn también, tanto las enfermedades inflamatorias intestinales podrían dar.
perdón, la colitis sí te puede dar, la de Crohn no, la de Crohn no te da fístulas. El cáncer de colon, sí, en un estadio avanzado te puede crear incluso adherencias a nivel de los ligamentos y penetración a nivel de infiltraciones vesicales y colónicas, ¿no? Podría ser diverticulitis de colon, esa es la causa más frecuente, ¿no? La cirugía abdominal podría darse la situación. La respuesta es la causa más frecuente de fístula colovesical es la diverticulitis de colon, esta es la correcta. Ya, entonces llegamos a la hemorragia digestiva baja, ¿no? Que es una de las complicaciones también de la enfermedad diverticular. Entonces, la hemorragia digestiva baja es mucho más frecuente a nivel del colon derecho, ¿no? Es indolora, sí, es verdad, es indolora, pero puede cesar por sí sola. Por otro lado, puede cursar con rectorragia en un 70% de los casos. Ya no olvidar ese dato. Y lo que preguntan es cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en ancianos, sería la enfermedad diverticular. Pero en pacientes jóvenes podríamos poner incluso en primer lugar las hemorroides, ¿no? Las hemorroides internas, que son las sangrantes. No olvidar esos datos. Entonces, una de las complicaciones es la hemorragia digestiva baja y son causas frecuentes de hematoquesia en mayores de 60 años. Tienen mayor riesgo de sangrado los hipertensos, los que tienen arteriosclerosis y quienes toman AINES, ¿no? Obviamente, los AINES, ya habíamos dicho, son gastrolesivos, su mecanismo más que todo es por alteración en la producción de las prostaglandinas, ¿no? Bloquea la síntesis y genera mayor, mayor tendencia al sangrado. Entonces, la pregunta es, en relación a la hemorragia digestiva por divertículos del colon, señale cuál es la falsa. Les recomendamos siempre que en los exámenes, cuando diga falsa, diga excepto, o incluso diga alternativa incorrecta, siempre debes encerrarlo, para que sea como que una ayuda visual. Por otro lado, dice, el exsangrado habitualmente es indoloro de la hemorragia digestiva baja. Habíamos visto que sí, sí es indoloro. La hemorragia suele cesar espontáneamente en la mayoría de los casos, verdadero. El sangrado, el tratamiento con vasopresina es eficaz para detener la hemorragia. Eso no lo hemos visto, pero es verdad, la vasopresina actúa como un hemostático, ya que permite una mayor vasodilatación. Y en caso de sangrado persistente se debe realizar la sección segmentaria en la zona afectada. Si es un sangrado persistente, como dice aquí, sí, ya sería más que todo un tratamiento quirúrgico. Es frecuente el sangrado oculto en heces. Ese es falso, porque recuerden que habíamos visto que aproximadamente un 70% de los pacientes tenían hematoquesia, ¿no? Y la hematoquesia tú lo evidencias en el examen físico. Es visible, mejor dicho, no es oculto. Esa sería la incorrecta. Por otro lado, el diagnóstico, y no menos importante, es, en primer lugar, pero no el gol estándar, en primer lugar tenemos la colonoscopía, ¿no? Pero la colonoscopía me sirve más que todo para los divertículos, no olvidar eso, la enfermedad diverticular. ¿Por qué no se puede hacer una colonoscopía, una diverticulitis? Porque al ser un proceso inflamatorio, lo que tú podrías generar es, al entrar con el colonoscopio, es una perforación, incluso complicarías más el cuadro, ¿no? Por eso que está contraindicado realizar una colonoscopia, una diverticulitis. Incluso mucho más en una fase aguda, ¿no? Pero sí se le puede realizar un enema opaco, ¿no? De doble contraste, donde se inyecta y se pueden observar a este nivel múltiples, múltiples divertículos, múltiples divertículos en colon descendente y sigmoide, ¿no? Y acá vemos dilatación de asas intestinales y la colonoscopía de selección en la diverticulosis. No olvidar este dato. Eso es importante, no se olviden porque les pueden mentir en caso clínico. ¿Qué examen, cuál sería la siguiente conducta terapéutica en un paciente con diverticulitis? En una diverticulitis le tienes que hacer
¿Qué le tienen que hacer, supuestamente? Una tomografía, una tomografía con contraste. Ya vamos a ver por qué, porque hay una clasificación de Hinchey que me va a permitir diferenciar los estadios y de acuerdo a ello su manejo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en la diverticulitis que puede generarse eh, engrosamiento, engrosamiento. Todo esto es grasa pericólica, producto del patrón inflamatorio, ¿no? Hay acumulación de contraste y se puede evidenciar divertículos. Esto es un ataque abdominal con contraste que muestra un engrosamiento de las paredes colónicas, sobre todo a nivel de colon sigmoide, donde es más frecuente los divertículos. Entonces, no olvidar que el ataque con contraste es de elección para el diagnóstico de una diverticulitis aguda. Es lo más resaltante de este PPT. Ya por otro lado, y no menos importante, eso preguntan mucho en los exámenes y en la rotación. Clasificación tomográfica de Hinchey, ¿no? ¿Para qué me sirve el Hinchey? Me sirve para estadificar una diverticulitis no complicada, que vienen a ser las dos primeras, y una diverticulitis complicada, ¿no? Es la complicada. Ya, entonces, básicamente, en la diverticulitis no complicada, estadio 1, se observa un absceso alrededor del colon, ¿no? Pericólico. Eso lo vas a ver por tomografía. El estadio 2 es diverticulitis asociada a un absceso, pero ya no pericólico, sino que se ha distribuido. ¿A dónde? A nivel pélvico y a nivel retroperitoneal. Entonces ya hay un absceso a distancia, por así decirlo. En tercer lugar tenemos la diverticulitis complicada, pero asociada a peritonitis, a pus, peritonitis purulenta, ¿no? Y la cuarta es peritonitis fecaloidea, ¿no? Ya con restos de materia fecal. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar? Porque la 3 y la 4 van a tener un manejo específico, ya que se le va a hacer una colostomía a los Harman, que más adelante le vamos a explicar. Entonces, como se puede observar aquí, esta es una clasificación de Hinchey modificada, pero ustedes lo que deberían aprenderse, en verdad, para iniciar, eso les van a preguntar. Entonces, acá son un poco más específicos. Me dicen, en el 1 lo dividen 1A, 1B, ¿no? Ya que lo dividen una sin absceso y una con absceso. Igual, al haber absceso, el drenaje es drenaje percutáneo y básicamente también antibiótico-terapia, ¿no? Ustedes pueden observar que en el estadio 3 y 4 están cirugía urgente, ¿no? Lo que les comenté de la colostomía de los Harman, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ustedes tienen que memorizarse, eso es memorizarse. Y también compararlo con una tomografía, ¿no? Para más o menos que se te quede. Diverticulitis, 1, diverticulitis con absceso pericólico, el 2, como va progresando, y hay un absceso a distancia, o sea, un absceso pélvico o retroperitoneal. La 3, ya el cuadro se complicó aún más y hay una peritonitis, pero purulenta. Y la 4 es ya con materia fecal, con todo. Entonces, la recomendación básicamente en la diverticulosis no complicada sería dieta rica en fibras, analgésicos y antiespasmódicos para evitar el dolor, básicamente. La rifaximin es un antibiótico que se ha visto que disminuye el número de episodios, ¿no? Y puede ser de utilidad los probióticos, ¿no? Para aumentar la flora intestinal, porque habíamos visto en la etiopatogenia de que hay un déficit de la flora que genera distensión abdominal. Por otro lado, tenemos la diverticulosis complicada, que a mi parecer es lo más importante aquí. ¿Por qué? Porque aparte de que el cuadro ya está avanzado, aparte de lo recomendado anteriormente de la dieta rica en vegetales, se requiere de antibióticos intravenosos, ¿no? Sobre todo que cubran gran negativos y anaerobios, ¿no? Pero como es un cuadro complicado, ya van obviamente por vía parenteral. Puede ser ceftriaxona, puede ser un carbapenem, ¿no? Incluso las quinolonas. Por otro lado, esa es la colostomía de los Harman. Les voy a explicar acá con este gráfico. ¿Qué es la colostomía de los Harman? Es un abordaje quirúrgico
en donde se realiza una sutura o un cierre, ¿no? De la ampolla rectal. Se sutura, se cierra y se evoca el muñón proximal, ¿no? Este es el muñón proximal a nivel del colon descendente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se expone para afuera, como una especie de boca. Y se coloca la bolsa de colostomía, ¿no? Acá se engancha la bolsa de colostomía y el paciente realiza sus exposiciones en la bolsa y se recambia, ¿no? A medida que se va llenando. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué se hace este tipo de cirugía, una diverticulitis? Recordar de que como es un proceso infeccioso, ya ha generado un cuadro agudo, lo que se recomienda es de que el colon, en sí el tránsito intestinal, tome un reposo, por así decirlo. Por eso que a las 6 y 8 meses se puede reconstruir ya el trayecto colónico, ¿no? Obviamente con el retiro de la bolsa de colostomía, pero para ello hay que evaluar al paciente, ¿no? O sea, en el postoperatorio hay que seguirlo, hay que hacer que cumpla la dieta, básicamente la dieta, y también, y también la evolución, ¿no? Cómo se ha ido formando la cicatriz alrededor del sitio de incisión, ¿no? Sin signos de flebosis. Entonces, hay que evaluarlo bien al paciente para recién reconstituir el tránsito colónico. Por otro lado, ¿cuándo está indicado una colostomía Low-Hartmann? Entre estas indicaciones, que básicamente lo que estamos hablando es una diverticulitis complicada, es decir, un estadio 3 y 4, según la clasificación de Hinchey, donde puede haber perforación, obstrucción, absceso, fístulas, pero también se emplea la colostomía Low-Hartmann al cáncer de los 2 tercios superiores del recto, con peritonitis asociada, ¿no? O también cáncer de los 2 tercios superiores del recto, pero que tienen alto riesgo de resección a nivel de pelvis, ¿no? Estas son las 3 indicaciones básicas de realizar una colostomía Low-Hartmann, que habíamos dicho, y lo vamos a volver a repetir porque es importante. Básicamente es cierre de la ampolla rectal, cierre se sutura y se deja abierto, se aboca el muñón proximal, ¿no? Y se conecta con la bolsa de colostomía. Entonces, yo- esta cirugía de Low-Hartmann se realiza en 2 tiempos, ¿no? Un primer tiempo donde se realiza el cierre de la ampolla rectal, se realiza en el muñón distal, se conecta con la bolsa de colostomía, y es un segundo tiempo donde se evalúa y ya se trata de realizar la reconstrucción del tracto digestivo, ¿no? A los 6, 8 meses aproximadamente. Y esto es producto de la incisión de los trocaex, y esta es la cicatriz final de la colostomía, ¿no? Disposición de los trocaex A, B, C y D. Y como habíamos visto, recuerden que en la colestectomía laparoscópica en la técnica francesa era como un 1, ya. Es como un 1, pero al revés, ¿no? De arriba para abajo. Esta es la cicatriz de una colostomía, así queda. Siempre en una herida operatoria hay que observar que los bordes estén bien afrontados, que no haya signos de flebosis, ¿no? Y ahí este es un plus. Fiebre en el postoperatorio. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Como ustedes pueden observar, hay muchas causas, pero la que les van a preguntar en los exámenes y en las rotaciones son de los primeros días, de los primeros 7 días, ¿no? En resumen, en resumen, se divide en causa del primer día, o sea, fiebre del primer día. Vamos a poner así, del primer día son las atelectasias. Las atelectasias, las atelectasias son las causas del primer día, ¿no? ¿Eso por qué se produce? Porque a veces producto de la anestesia, en el postoperatorio, lo que se genera es un aumento de las secreciones. Se genera un aumento de las secreciones y se tornan como más viscosas. Entonces genera tapones mucosos e impide que el oxígeno llegue, ¿no? A zonas distales de los pulmones y se produce un colapso, ¿no? El colapso alveolar. Es la definición propiamente dicha de las atelectasias. Entonces se origina la fiebre, y es más frecuente en el primer día, en las primeras 24 horas, ¿no? Esta es la primera causa de fiebre, la atelectasia. Ahora, la fiebre del segundo día. ¿Cuál sería la fiebre del segundo día?
Tenemos una que es más frecuente, que es ITU, la ITU, o sea, se produce de las 48 a 72 horas, la ITU. Pero también incluso preguntan otra causa del segundo día, la neumonía, ¿no? La neumonía, neumonía. Nosotros sabemos que la infección de tracto urinario es la infección nosocomial más frecuente, en donde básicamente se produce por una mala manipulación, y los gérmenes más frecuentes son E. coli, ¿no? Y bueno, pseudomonas en los pacientes, por ejemplo, en los diabéticos, ¿no? También se produce un cuadro de fiebre entre las 48 y 72 horas, ¿no? 48 y 72 horas sobre todo. Ya la fiebre del quinto día, ¿no? ¿Cuál es la fiebre del quinto día? Quinto día son las ISOs, ¿no? La infección del sitio operatorio. Son las ISO. Entonces, como podemos observar aquí, es una herida, una incisión transversal de aproximadamente unos 5 centímetros, 5 centímetros de largo por 2 de ancho, en donde se observa bordes no muy bien afrontados, con signos de logosis, ¿no? Rubor, tumor, calor, dolor. Y básicamente se evidencia ahí tema, ¿no? Básicamente antibiótico-terapia, y es la principal causa a partir del quinto día. Y por último, en el séptimo día, causa de fiebre del séptimo día, son los abscesos intraabdominales, ¿no? Los abscesos. Entonces, lo que yo les quiero recordar es que se acuerden, o bueno, que básicamente hagamos una tablita de las principales causas de fiebre en el postoperatorio, que vienen a ser esas. Bueno, estos divídanlo por días y después coloquen las causas, ¿no? Este es, por ejemplo, un gráfico donde también te mencionan la telectasia entre las 24 y 48 horas. Pues ponen en primer lugar más frecuente la neumonía, pero la infección urinaria es la infección nosocomial más frecuente, así que sería mucho más, o sea, sería como que mucho más relevante colocarlo antes que la neumonía. Después, a partir del cuarto o quinto día, o algunos colocan la tromboflebitis superficial o tromboflebitis profunda. No les preguntan mucho de eso ya, pero sí en los artículos, en los papers van a poder observar. Y a partir del quinto día, infección del sitio operatorio, ¿no? Y séptimo día no lo han colocado, pero sí son los abscesos, ¿no? Eso es lo que más les preguntan en los exámenes. A veces te preguntan, ya cuando lleven gineco, causa de fiebre en la puérpera o en la gestante, perdón, causa de fiebre en la puérpera, es decir, una paciente que después de haber dado a luz, los primeros 42 días son conocidos como el puerperio. Entonces aparte de la ITU, le colocas en primer lugar endometritis, que es la causa más frecuente de fiebre puerperal, ¿no? Entonces, básicamente, este es el esquema que deben recordar. Creo que ya, eso sería lo más grande. Ya, chicos, eso es básicamente un buen resumen de todo lo que deben saber.